Hoy es 25 de noviembre de 2024 y hace 4 años que Diego Armando Maradona se fue de nuestras vidas. Sin embargo, su fútbol y sus mejores jugadas son inmortales, por lo que hoy en Memorias del Fútbol vamos a recuperar los 10 mejores goles de la carrera del dios del fútbol. Si estás viendo este vídeo es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro con nueva portada y que ya puedes comprar en Amazon con envíos a todo el mundo. A principios de los años 80, Maradona ya la estaba rompiendo en su país con la camiseta de Argentinos Juniors. Su tarde más gloriosa la vivió en la victoria de su equipo por 3-5 ante Boca Juniors, donde cayó la boca del portero Hugo Gatti, que antes del encuentro había dicho que ese gordito solo sabía marcar de falta. A sus 20 años recién cumplidos, Maradona respondió en el campo y marcó 4 goles, 2 de falta, 1 de jugada y otro de penalti, en uno de sus partidos más recordados en Argentina. Un año más tarde fichó por Boca Juniors y el 10 de abril de 1981 marcó un golazo en su debut con el club Xeneize en el clásico ante su máximo rival, River Plate. Maradona marcó el 3-0 con un golazo magistral que sería clave para que Boca se llevase el título. Poco después Maradona emprendería su carrera en Europa y fichó por el Fútbol Club Barcelona. Al 10 le pasó de todo en la ciudad condal, pero al margen de lesiones y trifulcas, logró uno de los goles más bellos de su carrera. Fue el 20 de octubre de 1982 en Belgrado y ante la Estrella Roja, en la ida de octavos de final de la Recopa de Europa. Una vaselina con un toque exquisito, con la que dejó su huella en el Barça. Tras su corta etapa en España, Maradona fichó por el Napoli, donde Diego nos regaló otra tarde de goles imposibles. Fue un domingo 24 de febrero de 1985 y en un partido frente a la Lazio. Aquella tarde, el pibe de oro marcó 3 goles, pero el segundo y el tercero son de no creérselo. Su segundo tanto vino tras interceptar el despeje de un defensa y realizar una espectacular picada desde lejos, prácticamente sin mirar. Un auténtico golazo. No contento con eso, Maradona hizo su tercer gol desde el córner, sorprendiendo al portero con un golazo olímpico y cerrando una actuación para la historia. Otro de sus grandes goles en el calcio se produjo el 3 de noviembre de 1985 en un duelo frente a la Juventus. Maradona marcó un gol imposible en el que consiguió superar la barrera y batir al portero con un tiro libre indirecto desde dentro del área. El mejor Maradona lo vimos en el Mundial de 1986, donde el Pelusa decidió la semifinal ante Bélgica con otro doblete. El segundo tanto ante los belgas fue una exhibición de potencia y calidad, que calcaría pocos meses después en un partido del calcio frente al Brescia. Uno de los goles más sorprendentes de Maradona se produjo cuando jugaba en Argentina y con la camiseta de Boca Juniors. El 10 se motivaba ante River, frente al que logró un increíble golazo desde la esquina que sorprendió al portero rival. Otro golazo imposible para el Diego. En su paso por Italia, el Milan fue una de sus grandes víctimas y Maradona marcó varios golazos frente a los rossoneri.
En 1987 hizo esta maravilla de control y regate para batir al portero rival, y el 27 de noviembre de 1988 aprovechó la arriesgada defensa de los de Saki para romper el fuera de juego y marcar uno de los mejores goles de cabeza de todos los tiempos, desde fuera del área y tirando de una imaginación e inteligencia solo al alcance de los elegidos. En el top 3 entra uno de los goles que Maradona marcó en España. El Barcelona visitaba el Bernabéu en el partido de ida de la Copa de la Liga de 1983 y Maradona marcó un gol único en el que sentó al portero y al defensa para salir ovacionado del Santiago Bernabéu. Para el top 2 volvemos a Italia y recuperamos este golazo de volea desde fuera del área que Maradona marcó en 1982 en un partido frente al Verona. Un remate inverosímil que solo estaba al alcance del jugador con el mejor prime de la historia. Llegados a este punto, todos sabemos cuál es el mejor gol de la carrera de Maradona y de la historia del fútbol, por lo que simplemente disfrutemos del gol del siglo ante Inglaterra en el Mundial de México 86. Estos han sido los 10 mejores goles de la carrera de Maradona. ¿Tú con cuál te quedas? Escríbelo en los comentarios, dale like al vídeo, compártelo y mira esta lista de reproducción donde tienes todos los vídeos para conocer la historia de la leyenda de Diego Armando Maradona. Como bonus track, os compartimos otros de los mejores golazos de Maradona que no han entrado en la lista, así que si piensas que alguno de ellos debió entrar, no dudes en comentarlo. ¡Viva Maradona! Y suscríbete a Memorias del Fútbol.